Repitan conmigo. Obediencia como principio de reino. Entonces, vamos al libro de Mateo 6, versículo 9, y le voy a leer en la versión, lenguaje actual, donde dice lo siguiente. De verdad, me impactó el cómo dice lo siguiente. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Tremendo. Me impactó cómo es que dice en la parte del versículo 9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos te reconozcan. ¿Cómo qué? Que tú eres el verdadero Dios. Y esto aún más, el 10 más. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan. ¿Cómo qué? Como en el cielo te obedecen. Entonces, la obediencia es un principio de reino. ¿Cuántos hombres y mujeres de reino hay en este lugar? Entonces usted tiene que obedecer. Si usted dice que usted es un hijo de Dios, que usted es hijo del Rey, usted tiene que obedecer. Es importante para Dios, para Jesús fue importante que nosotros podamos orar para que las personas que están en la tierra aprendan a obedecer a Dios. Y sabe, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, a todo el mundo. Dios le ha llamado a que usted vaya y usted predique su palabra y usted enseña a la gente a obedecer a Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro es: Señor, oro para que los que están en la tierra aprendan a obedecerte. Cuando nosotros decimos que venga el reino de Dios, lo que le estamos diciendo es que, Señor, te vamos a obedecer. Señor, vamos a estar bajo tu autoridad. La obediencia es un principio de reino. La obediencia, si nosotros definimos la palabra obediencia, es así. La obediencia tiene que ver con el escuchar con atención. La obediencia tiene que ver con el escuchar con atención. Otros dicen, tiene que ver con oír con sabiduría. Quiere decir que cuando usted quiere obedecer, usted oye con atención y en su corazón está la disposición de querer hacer aquello que te están diciendo que tú hagas. Si no, no es obediencia. Porque usted puede recibir una instrucción, pero usted está sentado dentro de usted. ¿Me entiende? Si Dios le dice, ¿sabes qué? A los jóvenes, no hagas alianza con estos amigos, no tengas este tipo de personas en tu vida, no te juntes con tales personas, no hagas amistad con gente que no te va a llevar por un buen camino. Entonces tú como joven tienes que obedecer, pero a veces nos cuesta, entonces no obedecemos la instrucción que Dios dice. Entonces la obediencia tiene que ver con ¿qué? Con prestar atención, con tener la voluntad en nuestro corazón de hacer aquello que Dios está esperando que nosotros podamos hacer. La obediencia son
sencillo, ¿cierto? Pero es tan difícil muchas veces cumplirla, practicarla. Dios no espera que nosotros solamente conozcamos y definamos las palabras o que nosotros podamos repetir versículos bíblicos. Dios quiere que nosotros podamos cumplir su palabra, practiquemos sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que dice, presta atención a lo que yo estoy pidiendo, a lo que estoy demandando como tu Dios. La palabra hebrea para obediencia es shama, que significa oír sabiamente. Esto quiere decir estar dispuesto a responder un llamado y dar una aprobación. La obediencia tiene que ver con estar dispuesto. ¿Y quién nos enseñó y quién es el ejemplo más grande de obediencia? Fue Jesucristo. Vamos a ir al libro de Filipenses 2, 5, 11. Vamos todos al libro de Filipenses. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Y una de las cosas que el Espíritu de Dios me enseñaba, Filipenses 2, versículo 5, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Voy a usar aquí la Nueva Traducción Viviente. Cuando hablamos de obediencia tiene que hablar, dice, tiene que ver ¿con qué? Con un corazón dispuesto, así como lo tuvo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Y vamos a ver qué vino a causa de su obediencia. Porque ciertamente la obediencia es un principio, pero la obediencia nos va a dar la facultad de tener autoridad. 5, versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús tuvo disposición a hacer lo que Dios le envió a hacer. Y por lo tanto, por haber obedecido el mandato de Dios, Dios le dio autoridad. Dile al que está a tu costado, la obediencia me da autoridad. Cuando usted es obediente, cuando usted cumple los mandamientos de Dios, cuando usted obedece a una autoridad que Dios ha puesto sobre usted, porque Dios delega autoridad. La máxima autoridad en la tierra es Dios, pero Dios delegó autoridad a los hombres. Nos dio autoridad no para que nosotros nos señoreemos de las personas, es decir, nosotros sometamos a las personas, les maltratemos a las personas, no. Dios nos dio autoridad para que nosotros podamos administrar esa autoridad en sabiduría. ¿Ya? Pero esa autoridad, algo que Dios me decía, es que esa autoridad va a venir y cada vez va a ir creciendo en nosotros en la medida que nosotros aprendamos a obedecer. Jesús obedeció. Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir por este camino. Tu propósito es, vas a enseñar a 12 hombres. Y formó sus discípulos, ¿cierto? Formó discípulos. De sus discípulos, Él los enseñó a sus discípulos, los entrenó, obedeció y luego le dijo, ahora te toca ir a la cruz. ¿Jesús obedeció o no obedeció? ¿Le costó obedecer o no le costó obedecer? Sí, le costó obedecer.
Porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que le dijo: Dios, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero si no lo es, que se haga tu voluntad. Entonces, cuando nosotros estamos bajo el principio de obediencia, estamos bajo la voluntad de Dios. No bajo nuestra propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Y es un principio que nosotros tenemos que aprender en nuestro diario vivir, en cosas sencillas que muchas veces nos dan. Una de las situaciones que a mí me pasaba mucho, y yo pensaba mucho, y decía: Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuando ya recién estaba, estoy hablando de hace 20 años atrás, mentira de que fuera tan viejita. Estoy bromeando. Me daban instrucciones para hacer algo. Y a veces no prestaba atención y me olvidaba siempre de algo. Y me ganaba problemas, pues, porque no había prestado atención. Estaba distraída pensando, que sé yo, en otras cosas de repente, o quizás por la presión del momento, pero no prestaba atención. Entonces siempre me olvidaba de anotar algo de la instrucción que me habían dado. Y yo decía: Señor, ¿pero por qué me olvido? ¿Por qué? Porque eso ha sido muchas veces una lucha. Y le decía: Señor, ayúdame a prestar atención, ayúdame a escuchar lo que me están dando. Y siempre me decían: tienes que prestar atención, tienes que estar atenta a las instrucciones que te damos. Y muchos de nosotros pareciera que tú te sientas y conversas con alguien y le das consejería y tú le das instrucciones que tienen que hacer para que pueda mejorar su vida, y pareciera que te está escuchando todo lo que tú le estás diciendo. Le estás diciendo: mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, si le dices: necesitas dejar un problema por las redes. No, vas a ayunar el celular una semana, le dices, pero la persona no lo hace, sigue usando más, se compra un celular más. Entonces tú dices: yo le di la instrucción de que ayune una semana de celular, pero se compró un celular más. Entonces entendió la instrucción que le di. Hello. Entonces, ¿qué pasó? No prestó atención. No oyó con sabiduría. No quiere hacerlo, porque la obediencia tiene que ver, dile al que está a tu costado, la obediencia tiene que ver, es un asunto del corazón, dile. Porque muchas veces usted no puede tener la disposición de obedecer. Está dentro de ti y dices: lo voy a escuchar, pero no lo voy a hacer. El problema está dentro de nosotros, que no queremos hacer, no queremos cumplir las instrucciones que nos da. O a veces papá, mamá nos dice: no vas a ir por esa cuadra porque te puede pasar algo, un accidente, qué sé yo, no camines por ese lugar. Ay, mi papá fastidioso, todo el tiempo viejito con sus sermones. Y yo ya soy actual, ¿no? Entonces yo voy a ir por ahí. Además, Dios me guarda. Y se va por esa esquina, va por la esquina y lo asaltan. No prestó atención a un consejo de un papá. Entonces Dios nos ha dejado un libro donde está lleno de instrucciones de cómo nosotros debemos vivir. Ese libro se llama la palabra de Dios, y ahí está cómo nosotros debemos de vivir, qué nosotros no debemos hacer. Y muchos de nosotros no lo leemos ni lo practicamos. Por lo tanto, vamos a tener serios problemas. Entonces, la obediencia tiene que ver con seguir instrucciones. La obediencia tiene que ver con voluntad para hacer aquello que me están pidiendo hacer. Jesús tuvo el corazón dispuesto. Jesús fue obediente al Padre. Y por causa de su obediencia, se despojó, porque Él era Dios. Se hizo como nosotros. Y dijo: voy a obedecer al Padre. No importa, me va a doler ir a la cruz. Me va a costar. Dice la Biblia que la gente lo perseguía a Jesús. Lo apedreaban cuando él iba y predicaba. ¿Cuántos de ustedes han sido perseguidos por predicar la palabra de Dios? Levante su mano. Nadie, ¿cierto? ¿Alguien aquí le han apedreado? ¿Alguien aquí le han tirado la puerta en la cara? Nadie.
A Jesús lo perseguían por predicar la palabra. Lo apedreaban, lo querían apedrear para matarlo, a pedradas. ¿Usted significa lo que es morir a pedradas? Imagínense. Pero Jesús obedeció. Dios nos está llamando en este tiempo a que nosotros podamos establecer su reino en la tierra. Podamos llevar su palabra, predicarla, compartir a la gente, enseñar a las personas que aprendan a obedecer a Jesús. Ahora, si yo no obedezco, ¿cómo yo podré enseñar a los demás a obedecer la palabra de Dios? ¿Me entienden? Entonces Dios quiere que nosotros podamos aprender a obedecer. Y la obediencia nos va a dar autoridad. ¿Cuántos quieren autoridad? No quieren autoridad. Algunos dicen amén. Entonces, la obediencia tiene que ver con disposición. La obediencia tiene que ver con estar sumiso a una autoridad. Porque todo tema de obediencia. ¿Sabe cuál fue el primer problema en el huerto del Edén? ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron la instrucción que Dios les había dado. Se fueron en contra de la autoridad de Dios. La desobediencia es ir en contra de la autoridad de alguien, de la autoridad delegada de Dios, de la autoridad de Dios mismo. La desobediencia a su palabra. El principio de la obediencia es un principio de reino, pero el principio de la desobediencia es un principio del reino de las tinieblas, porque hay dos reinos. Hay un reino que es el reino de los cielos, pero hay un reino que es el reino de las tinieblas. Si es que nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, entonces estamos siendo regidos por el gobierno, por un reino, por el rey de reyes y señor de señores. Si obedecemos su palabra y caminamos bajo sus principios, bajo sus estatutos. Pero si nosotros estamos en desobediencia, nosotros vivimos como nosotros queremos, como nos parece, y no practicamos su palabra, no vivimos en santidad, porque su palabra dice: sin santidad nadie verá a Dios. Pastora, ¿pero qué es santidad? Santidad tiene que ver, mira, Dios es santo ciertamente, pero para que usted viva en santidad, usted tiene que esforzarse, porque la Biblia dice: ay, esfuérzate para que tú puedas vivir en santidad. Ahora usted tiene que tomar decisiones. Hay personas que a veces me preguntan, me dicen: pastora, pero ya está bien, voy a orar, voy a buscar a Dios, porque sabe que la oración le trae santidad. Dile al que está a tu costado: la oración te trae santidad. La oración te trae santidad. Pero no solamente el buscar a Dios, sino que también usted tiene que tomar decisiones y ponerse límites en su vida para vivir en santidad. Si usted sabe que usted lucha con las redes, si usted sabe que usted lucha con las pantallas, porque en las pantallas hoy en día hay carnicería. Si usted sabe que usted lucha con el enojo, con la ira, ¿usted qué tiene que hacer? Poner límites en su vida. Para que usted viva en santidad, usted tiene que poner límites. ¿Qué son los mandamientos de Dios? ¿Qué son los estatutos de Dios? Son límites que Dios nos puso para que nosotros no podamos transgredirlas, para que nosotros podamos vivir en obediencia. Dios puso sus instrucciones para que nosotros nos sea más fácil, porque si no el mundo sería un desorden. Imagínense nomás, yo cuando salgo a la calle muchas veces veo los semáforos y a veces da ganas de pasarse, ¿no? Porque estás apurado y te da ganas, pero si pasa un carro y te aplasta, y fuiste, quedas alfombra. Pero dices: te recuerda, Señor, tu palabra dice que tenemos que obedecer. Este semáforo me dice a mí rojo, que no debo pasar, así que me quedo. Pero usted sabe, aquí muchas veces los carros se pasan semáforos, se pasan señales, no respetan nada, porque pues el mundo está lleno de gente que hace lo que le da la gana, y menos
hace lo que la regla establece. Entonces, Dios dejó su Torá, sus mandamientos, dejó su palabra para que nosotros podamos vivir bajo obediencia. La obediencia te va a traer bendición, pero también la desobediencia te va a traer maldición. Te pregunto esta mañana, ¿qué quieres? ¿Vivir en bendición o en maldición? En bendición. Entonces, obedece. Entonces, esfuérzate para vivir en obediencia. Pastora, no sé qué es obediencia. Ya lo hemos definido. Y si aún no entiendes, ora y dile: Señor, soy rebelde. Porque lo contrario a la obediencia es la rebeldía. ¿Sabe por qué el hombre perdió autoridad en el huerto? Por su desobediencia. Satanás fue expulsado del cielo por también desobediente, por querer ser como Dios. Perdemos las bendiciones por desobedientes. No, es que Dios es malo, Dios no cumple sus promesas. ¿Ustedes creen que Dios no cumple sus promesas? Yo creo que sí, Dios cumple su promesa. Yo creo que sí, Dios cumple su promesa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que sí, Dios cumple su promesa. Yo estoy esta mañana parada delante de usted porque Dios cumple su promesa. Dios espera solo que nosotros podamos tener el corazón dispuesto a estar sumiso a su autoridad. Vamos a ir al libro de Juan 6. Libro de Juan 6. Versículo 38. Jesús dice: vino y descendió del cielo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús nos enseña: yo vine del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, para obedecer a mi Padre. Para eso vino. Y Él nos dio el ejemplo más grande de que nosotros tenemos que vivir en obediencia. La Biblia está llena de hombres que muchas veces se dejaron guiar por sus emociones. ¿Saben que Ismael es resultado de dejarse llevar por sus emociones? La Sara era terrible. Pero Dios muchas veces en medio de las equivocaciones lo usa para bendición. Nos resuelve las cosas, nos desenría de algunos enredos que nosotros tenemos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer, que nos esforcemos para vivir. Saben que la obediencia refleja que nosotros amamos a Dios. Cuando tú amas a alguien, tú buscas agradar el corazón de esa persona, ¿cierto? ¿Cuántos buscamos agradar el corazón de la persona que amamos? Si tú amas a tu papá, tú amas a tu mamá, entonces tú dices: me voy a esforzar para agradar el corazón. Entonces, ¿cuántos quieren agradar el corazón de Dios? Entonces, esforcémonos para obedecer. Y el mandato de Dios en esta temporada es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18-20 dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a ir a Mateo 28. Es interesante, vamos al 18 y mira, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos:
Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué le dio autoridad al Padre? ¿Por qué le dio la autoridad? Por su obediencia. Miren, Dios me ha delegado autoridad. Entonces ahora, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, ustedes, a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios camine con ustedes? Obedezca su palabra. Enseña a otros a obedecer la palabra de Dios. Ve y comparta la palabra. ¿Cuántos de nosotros, cuánto tiempo tenemos en la iglesia? Pastora, yo solamente tengo 3 añitos. Si usted tiene 1 año en la iglesia, usted ya debe tener un discípulo a su costado. Si usted tiene 3 años, usted debe de tener ya 3 discípulos a su costado. ¿Cuántos acá tienen un discípulo? Levanten su mano. Nadie. Su pie. Estamos en desobediencia. Porque la palabra dice en Mateo 28: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estaremos obedeciendo el mandato? Santo Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios es bueno, nos da la oportunidad. Así que esta es la temporada donde tenemos que ir y establecer el reino de los cielos. Y sabe, cuando usted vaya y lleve la palabra, Dios quiere que usted vaya y diga: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Usted tiene que ir con autoridad. Usted tiene que ejercer la autoridad que Dios le ha dado a usted. Recuerde que si usted se volvió a Cristo, mira, el proceso es así. Usted hace que la persona reciba a Cristo, se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón. Ahora esa persona necesita pasar el proceso. Pasó el proceso, ya ha sido bautizado. Ahora, ¿qué necesita? Necesita aprender a obedecer la palabra de Dios. Usted, su función es enseñarlo. Y después el discípulo va a ir y va a predicar también la palabra. Esa es nuestra función. ¿Usted cree que Dios nos ha salvado, te ha salvado a ti, para que tú vengas a la iglesia y te sientes todo el tiempo en el mismo lugar y en la misma banca, y esa banca se forme en la forma tuya? Para eso Jesús te salvó. ¿Tú crees? Sin ánimos de ofender. ¿Tú crees que para eso Jesús entregó su vida? No. Jesús entregó su vida para que usted, para que yo, para que todos podamos llevar su palabra y podamos enseñar a otros a obedecer sus mandamientos y principios. Amén. Dios nos ha llamado que hagamos discípulos. Ahora, Él nos entregó una autoridad. Él nos dejó su espíritu. Él nos dejó poder para que nosotros vayamos y prediquemos con poder. ¿Sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios? Pregúntale al que está a su costado, dile: ¿sabes cuál es la voluntad perfecta de Dios? ¿Sabes cuál es su voluntad? Hoy vas a aprender, dile. ¿Quieres caminar en la voluntad de Dios? Dile. Ok, vamos a volver a Juan. Ahí está. Y voy terminando este pequeño mensaje. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 38. Aquí mi tabla está medio rebelde, se me metió la rebeldía. Ok, 38 al 40, voy a leer. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios
quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es, pregúnteme, pastora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Fuerte, pregúnteme, fuerte. La voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. La voluntad de Dios es que todo el mundo conozca su palabra. La voluntad de Dios es que su pueblo, específicamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, sean salvas. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes tienen que ser usados para que ellos sean salvos? Levante su mano, hermano. Ahora póngase así. Jesús vino a mostrarnos cómo tenía que haber sido establecido el reino de los cielos, cómo tenía que presentarse y decirle a la gente: la autoridad me ha sido dada, ahora yo les delego a ustedes autoridad para que vayan y lleven mi palabra. ¿Autoridad para qué, pastor? Mateo 10, vamos. Mira, Dios te ha dado autoridad para esto. Jesús, versículo 1 dice, 10:1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio autoridad, delegó autoridad. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Amén. Mira, Jesús le dijo a sus discípulos, les dio autoridad para expulsar, ¿qué cosa? Espíritus malignos, y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Reunió a todos sus discípulos, reunió a Medali, reunió a Mireia, reunió a Carlos, a Lina, reunió a Katy, a Marco, y les dijo: vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Usted no se emociona. Usted no se emociona. Usted tiene autoridad para ir y orar por los enfermos, hermano. Usted tiene autoridad para ir y liberar al endemoniado. Jesús le delegó autoridad. Y esa es la voluntad del Padre, que vayamos y prediquemos su palabra con un evangelio de reino, con un evangelio con poder, con la autoridad que Dios te ha delegado. Dios te ha dado autoridad para ir a un lugar, para ir a la merced y pararte y decir: Señor, este lugar ahora te pertenece, tu reino va a ser establecido en este lugar. Para ir a una casa y tomar esa casa y decir: Señor, esta familia ahora te pertenece. Esta casa es libre de toda opresión. Dios nos ha dado autoridad. Ahora nos toca obedecer. Ahora nos toca ir y establecer su reino. Te pregunto esta mañana: ¿estarás obedeciendo? Ay, Señor, estoy en desobediencia, mañana me voy al infierno. No. ¿Sabe que cuando nosotros, una de las cosas que yo aprendí en este camino es mejor dar que recibir? Y sabe que, ¿cuántos quieren crecer? Ve y predica la palabra. Ve y lleva el reino de los cielos. Ve y toca las puertas y dile: el reino de los cielos se ha acercado. He venido de parte de Dios. Es tiempo que te vuelvas a Él.
Dios nos ha dado autoridad, nos ha delegado autoridad, y Él espera que nosotros le obedezcamos. Dios quiere que este tiempo vayamos y compartamos y oremos específicamente y digamos: Señor, llévame a tu pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es un estudio más profundo. Pero cuando usted ore, ore así: Señor, llévame a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los hijos tuyos, a los que pertenecen a tu pueblo. Pastora, entonces todos no se van a salvar. ¿Saben que Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos? Hay mucha gente que va a recibir su palabra, pero muy pocos van a decir: yo voy a ir y voy a predicar tu palabra. Esos que predican son los obreros. ¿Qué quieres ser tú? ¿Obrero o quieres ser más? Dice: los obreros son pocos, son poca gente que está dispuesta a ir y decir: el reino de los cielos se ha acercado. Son pocos los que están dispuestos a muchas veces a renunciar comodidad, porque el ir, llevar su palabra, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver muchas veces con dejar de irnos un día a la playa e ir a predicar su palabra. Tiene que ver con muchas veces dejar de mirar un programa de televisión y meterte a buscar su presencia, porque si usted va a ir y predicar su palabra y va a ir con poder, usted tiene que ir cargado del poder de Dios, ¿cierto? ¿Y dónde usted se va a cargar de ese poder? En la fuente, en su presencia, y usted tiene que orar. Por eso es que es sacrificio. La obediencia está ligado profundamente al sacrificio. La obediencia está profundamente ligado a la disposición. La obediencia está profundamente ligada a la autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Obedece. Cumple su palabra, sus mandamientos. Ve y lleve su palabra. Ve y ore por los enfermos. A todos. Persona que usted conoce, predíquele la palabra de Dios. Pastor, ¿y qué tal no es oveja de la casa de Israel? No importa, predícale. En el camino se definirá. El Espíritu Santo te lleva. Porque en los últimos tiempos va a haber una separación. El COVID hizo una separación. ¿O usted no se dio cuenta? El COVID hizo una separación del trigo y la cizaña. Yo le decía esta semana, termino con esto, una discípula: ¿sabes que para separar el trigo de la cizaña tiene que crecer? La Biblia habla del sembrador, que el sembrador sembró, pero cuando creció, recién se dio cuenta que había cizaña y había trigo. Porque usted: pero ahora ¿cómo voy? Ore: Señor, llévame a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si estoy predicando a otros, no importa, sigue predicando, no importa, todos los que tú puedas, porque al final va a haber una siega, va a haber una separación. Usted siembra, crece y luego se separa, porque cuando crece tú te vas a dar cuenta que es cizaña o es trigo. Entonces los que siembran, los que son agricultores, ellos tienen unas máquinas especiales para separar, ¿no? Se separa la paja, se separa todo lo que se separa y se escoge. Las circunstancias difíciles muchas veces nos van separando. Por eso que el COVID separó al trigo de la cizaña. Así que, hermano, yo lo animo. Este año
es nuestro reto ir a ganar muchas personas. Es nuestro reto el uno por uno. Es que usted no puede terminar sin un discípulo externo. Yo le decía a los líderes, ¿cuántos estamos aquí? Éramos algo como que 15. Ok, si cada uno tú traerías solo una persona, ¿cuántos seríamos? 30. Ya. Le pregunté, mire, ella me está ayudando a llevar la membresía de la iglesia. ¿Cuántos tenemos en membresía? 100 personas. Si tan solo trajera una persona cada uno, ¿cuántos seríamos? 200 personas. Entonces ya estaríamos haciendo 2 cultos. Pero ¿cuál es el afán, pastora, de llenar la iglesia? Mi afán es hacer la voluntad del Padre. Mi afán es hacer la voluntad del Padre. Yo dije, mi afán es hacer la voluntad del Padre. Ir y hacer discípulos a todas las naciones y decirles, Señor, que tu reino venga aquí, que tu reino se establezca en esta casa, que tu reino se establezca en esta ciudad, que tu reino se establezca en esta familia, que tu reino se establezca en mi casa. Tu labor es orar. Primero es orar. Sabe que las cosas, antes de que usted pueda ver el resultado, primero se conquista en oración. Tú lo conquistas en oración, porque Dios a ti te ha dado la autoridad para que tú conquistes en oración. Y el cielo se mueve de acuerdo a lo que tú estás clamando. Obviamente lo que tú estás pidiendo tiene que estar alineado a lo que dice la palabra, porque si usted está orando, Padre, que mi vecina se muera, Señor, en el nombre de Jesús, de Dios no te va a ceder tu oración. Padre, que la chimoltrufia me haga caso, no te va a hacer caso la chimoltrufia porque Dios no quiere. Y si es la voluntad de Dios, la chimoltrufia va a venir. Entonces, cuando usted ora para que la voluntad de Dios se haga. Ora para que las almas sean liberadas. Y sin oración usted conquista. ¿Sabe que usted es resultado de oraciones? De madrugadas de oración, de noches de oración, de rodillas. Usted es resultado de oración. Entonces, usted a fin de este año va a traer el resultado de su oración, va a estar sentado al costado de usted. Amén. Amén. Póngase de pie.